En una de las zonas más exclusivas de la ciudad, se alzaba una mansión tan imponente que parecía más un palacio que una simple casa. Allí vivía don Ernesto Valverde, un empresario tan exitoso como temido en el mundo de los negocios. A sus 58 años, había construido un imperio que abarcaba desde hoteles de lujo hasta cadenas de supermercados, y todos lo conocían como un hombre frío, calculador y sin tiempo para sentimentalismos. Sin embargo, detrás de esa fachada de acero, había una herida que ni su fortuna podía sanar. Su único hijo, Adrián, de tan solo 8 años, no podía caminar. Desde que nació, los médicos habían intentado todo: fisioterapias, cirugías, tratamientos experimentales en el extranjero, pero nada funcionaba. El diagnóstico era claro: su condición era irreversible. Don Ernesto lo había aceptado con resignación, pero en el fondo, cada vez que veía a Adrián en su silla de ruedas, un dolor profundo lo atravesaba. Fue en medio de esa rutina silenciosa y melancólica que llegó a la casa una nueva empleada doméstica. Su nombre era Mariana, una mujer joven de apenas 27 años, originaria de Venezuela. Había llegado al país escapando de la crisis, con apenas una maleta vieja y un puñado de sueños. Su contratación fue casi por accidente. La anterior criada había renunciado sin previo aviso, y Mariana apareció justo cuando la familia más la necesitaba. Desde el primer día, Mariana notó algo que nadie parecía querer decir en voz alta. Adrián no solo no podía caminar, también había dejado de sonreír. Pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara que algo o alguien viniera a salvarlo de esa prisión invisible. La casa, aunque enorme, parecía un lugar sin vida. El silencio reinaba en cada pasillo, roto apenas por el eco distante de los tacones de las empleadas o las llamadas de trabajo de don Ernesto. Mariana, con su carácter cálido y su manera sencilla de hablar, empezó a acercarse a Adrián. Al principio él apenas le respondía con monosílabos, desconfiado. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara como un niño normal y no como un paciente frágil. Pero algo en la voz de Mariana, quizá ese acento dulce y melodioso, empezó a derribar las barreras que había levantado. Un día, mientras le servía la merienda, Mariana le dijo con una sonrisa: «¿Sabes, Adrián? Hay cosas que parecen imposibles, hasta que alguien se atreve a intentarlas». Él levantó la vista, intrigado, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien le hablaba no de lo que no podía hacer, sino de lo que aún podía soñar. Los días siguientes, Mariana comenzó a pasar más tiempo con Adrián. No solo le llevaba la comida o le ayudaba con sus tareas escolares, se quedaba a conversar, a inventar historias y a contarle anécdotas de su infancia en Venezuela. Le hablaba de cómo corría descalza por el campo persiguiendo luciérnagas, de los ríos cristalinos donde aprendió a nadar y de su abuela, que siempre decía que el cuerpo es terco, pero el corazón lo convence. Adrián escuchaba con atención, aunque todavía no entendía lo que ella quería decir. Un día, Mariana entró en su habitación con una pequeña pelota de goma. No era un juguete sofisticado ni caro, sino una pelota roja, un poco gastada. Se la mostró y le dijo: «Vamos a jugar, tú y yo». Adrián la miró con incredulidad. «No puedo, Mariana, mis piernas no funcionan». Ella sonrió, se sentó en el suelo frente a él y respondió: «Entonces jugaremos sentados. Lo importante no son las piernas, sino las ganas». Comenzaron empujando la pelota de un lado a otro. Al principio Adrián lo hacía con desgano, pero poco a poco empezó a reírse cuando Mariana hacía gestos exagerados para atrapar la pelota o fingía perder. Esa risa, que había estado dormida tanto tiempo, resonó en la habitación como una pequeña victoria. Lo que nadie sabía era que Mariana no se conformaba con verlo feliz por unos minutos. Ella había estudiado enfermería en su país antes de emigrar y conocía ejercicios de estimulación física. Cada vez que jugaban,
Aprovechaba para incluir movimientos que, aunque parecían simples juegos, en realidad fortalecían los músculos de Adrián. Al principio él se quejaba de cansancio, pero Mariana siempre lo animaba. Un poco más, campeón. Cada día que lo intentas, tus piernas lo recuerdan. Pasaron semanas, y don Ernesto comenzó a notar un cambio. Adrián ya no pasaba todo el día en su silla de ruedas. Pedía que lo llevaran al jardín para jugar con Mariana. La sonrisa de su hijo lo desconcertaba, pero no preguntó nada. No quería hacerse ilusiones, y mucho menos aceptar que una empleada recién llegada estaba logrando lo que médicos y especialistas no habían conseguido. Sin embargo, una tarde, don Ernesto escuchó algo que lo dejó helado. El sonido de un golpe seco y la risa de Adrián, seguida por las palabras de Mariana. «Te dije que podías hacerlo». Don Ernesto se detuvo en seco frente a la puerta del jardín. Se asomó con cautela, intentando no ser visto. Allí estaba Adrián, sentado en el césped, sin la silla de ruedas a su lado. Mariana lo sostenía por los brazos, y él, temblando, intentaba ponerse de pie. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo, pero en sus ojos brillaba algo que el empresario no veía desde que su hijo era un bebé: determinación. «Uno más, Adrián», decía Mariana con entusiasmo. «Solo un pasito más. No importa si caes. Yo estoy aquí». El niño apretó los labios, como si toda su energía se concentrara en ese instante. Levantó un pie, luego el otro, y dio un paso torpe antes de perder el equilibrio y caer sobre la hierba. En lugar de llorar, Adrián estalló en carcajadas, y Mariana lo abrazó fuerte. «Te lo dije. Podías hacerlo». Don Ernesto se apartó, confundido. Por un lado, una chispa de esperanza le quemaba el pecho. Por otro, la incredulidad lo mantenía atado. ¿Cómo era posible que una criada, sin los recursos de un hospital, estuviera logrando lo que nadie más? Esa noche, durante la cena, observó a su hijo en silencio. Adrián hablaba sin parar de cómo Mariana le había enseñado un juego nuevo y de lo divertido que era. Don Ernesto no comentó nada, pero en su mente, la imagen de su hijo de pie lo perseguía. Los días siguientes, el empresario empezó a llegar a casa más temprano, algo que no hacía desde hacía años. Fingía trabajar en su despacho, pero en realidad escuchaba las risas y las conversaciones que venían del jardín o de la habitación de Adrián. Lo que escuchó le resultó desconcertante. Mariana no hablaba de limitaciones, sino de retos. No le decía «no puedes», sino «vamos a intentarlo». Una tarde, sin poder resistir más, don Ernesto se acercó a ellos. Mariana estaba ayudando a Adrián a levantarse desde una posición sentada. El empresario cruzó los brazos y dijo con voz seca: «¿Qué está pasando aquí?». Mariana levantó la vista, sorprendida, pero no se intimidó. «Estamos practicando», respondió con calma. «Y él está mejorando». Don Ernesto la miró fijo, sin poder ocultar el asombro que sentía. Era la primera vez que veía a Mariana en serio, sin prejuicios, y también la primera vez que se permitió soñar con un futuro diferente para su hijo. «No entiendo cómo es posible», dijo. «Los médicos dijeron que no había nada que hacer». Mariana sonrió con suavidad, como si hubiera escuchado esa frase muchas veces. «A veces, don Ernesto, el cuerpo responde cuando el corazón cree que puede hacerlo. No se trata solo de medicina o aparatos sofisticados, sino de la voluntad y la fe». Esas palabras calaron hondo en el empresario. Algo en Mariana, en su mirada firme y su voz sincera, le hizo recordar que no todo en la vida se puede controlar con dinero o poder. Las semanas siguientes, Mariana intensificó su trabajo con Adrián. Además de los ejercicios, empezó a introducir pequeños desafíos que estimulaban no solo sus músculos, sino también su mente. Juegos de equilibrio, pasos en línea recta marcados con tiza y hasta pequeñas caminatas asistidas por el pasillo. Adrián respondía mejor cada día y su sonrisa se hacía más amplia y constante. Los sirvientes y empleados de la casa empezaron a notar el cambio. La atmósfera se llenaba de vida,
y la tristeza que había reinado por años parecía disiparse. Don Ernesto, aunque todavía escéptico, no podía negar la verdad. Su hijo estaba caminando. No completamente, no aún con total independencia, pero sí dando pasos que parecían imposibles hace poco tiempo. Una noche, mientras todos dormían, don Ernesto se sentó junto a la ventana de la habitación de Adrián. Observó cómo el niño jugaba con Mariana, levantándose una y otra vez. No pudo evitar sentir una mezcla de gratitud y respeto hacia esa mujer que, sin ser médica ni tener título, había hecho lo imposible. El empresario comprendió que no solo se trataba de caminar, sino de recuperar la esperanza. Y esa esperanza, gracias a Mariana, se había encendido con fuerza en la mansión Valverde. Los días siguientes trajeron un cambio aún más sorprendente. Adrián comenzó a dar pasos cortos y firmes sin ayuda, aunque su cuerpo aún temblaba al mantener el equilibrio. Mariana estaba siempre a su lado, lista para sostenerlo si caía, pero también para alentarlo a confiar en sí mismo. Cada avance era celebrado como una pequeña victoria en la casa Valverde. Don Ernesto, que antes pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho, empezó a involucrarse más. Observaba cada sesión de ejercicios y le hacía preguntas a Mariana, queriendo entender cómo lograba tanto con tan poco. Mariana le explicó que lo más importante era la paciencia, la constancia y el amor. Palabras que para el empresario, acostumbrado a los negocios, sonaban casi extrañas, pero que reconocía como la clave de este milagro. La relación entre Adrián y Mariana se fortaleció día tras día. El niño la consideraba su heroína, alguien que no solo lo ayudaba a caminar, sino que le devolvía la alegría y la confianza. Mariana, por su parte, veía en Adrián una fuerza y una determinación que la inspiraban a seguir luchando a pesar de las dificultades que había dejado atrás en su país. Una tarde, mientras Adrián practicaba sus pasos en el pasillo principal de la mansión, don Ernesto se acercó silenciosamente. No dijo nada. Solo lo observó con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a mostrar. En ese momento, comprendió que Mariana no era simplemente una empleada, sino alguien que había transformado la vida de su familia. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que Mariana había logrado con Adrián era solo el comienzo de un cambio más profundo en esa casa donde el dinero y el poder parecían haberlo sido todo hasta entonces. Ahora, una nueva esperanza empezaba a germinar, y con ella, la posibilidad de que el amor y la fe hicieran lo imposible realidad. Mariana sabía que el camino no estaba libre de obstáculos. A pesar de los avances de Adrián, la recuperación total era un sueño que requería tiempo y esfuerzo. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse, ni a permitir que la sombra de la desesperanza regresara a aquella casa. Un día, don Ernesto decidió acompañar a Mariana y Adrián a una consulta médica. Quería mostrarle a los especialistas los progresos, pero también comprobar con sus propios ojos si aquello era posible. El doctor los recibió con escepticismo, pero al ver los movimientos de Adrián y escuchar las historias de Mariana, se sorprendió. «Esto es inusual», admitió el médico, «pero es una prueba de que la voluntad humana puede hacer maravillas. Los ejercicios y la constancia son clave». Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, el mundo de los negocios y la ciencia se unían con la fuerza del cariño y la esperanza. Volviendo a casa, Mariana y Adrián siguieron practicando. La criada venezolana se convirtió en una figura indispensable, no solo para el niño, sino para toda la familia. Su presencia llenaba de luz los rincones oscuros, y poco a poco, don Ernesto comenzó a abrir su corazón. Un día, mientras Adrián caminaba unos metros sin ayuda, la criada le tomó la mano y le dijo: «Recuerda siempre que lo imposible solo tarda un poco más». Aquellas palabras quedaron grabadas en el alma del niño y también en la de su padre, porque Mariana, con su humildad y valentía, había hecho lo que parecía inalcanzable: devolverle la vida a un pequeño que no caminaba, pero que ahora, gracias a ella,
caminaba hacia un futuro lleno de promesas. Los meses continuaron su curso, y la transformación en la familia Valverde fue evidente para todos. Adrián no solo caminaba con seguridad, sino que también había recuperado la alegría de un niño común. Jugaba en el jardín, corría tras las mariposas y hasta se atrevía a subir pequeños escalones, siempre con Mariana a su lado. Don Ernesto ya no era aquel hombre frío y distante que solo pensaba en negocios. Su corazón se había abierto, y aunque nunca lo admitió en voz alta, Mariana le había enseñado una lección que ningún libro de finanzas podría darle: el valor de la paciencia y la humanidad. La criada venezolana se convirtió en algo más que una empleada. Era la heroína de la casa, la luz que iluminaba cada rincón. Su historia, sin embargo, no era solo la de un milagro, sino la de una mujer que había dejado atrás su propio dolor para transformar una vida ajena. Una tarde, don Ernesto la llamó a su despacho. Mariana entró nerviosa, sin saber qué esperar. El empresario la miró con respeto y, por primera vez, le ofreció algo que no tenía que ver con un salario ni una tarea: confianza. Mariana, dijo con voz firme, quiero que sepas que aquí siempre tendrás un lugar. Has hecho lo imposible por mi hijo, y eso vale más que cualquier fortuna. Ella sonrió, emocionada pero serena. Sabía que su lucha no había sido en vano. No solo había cambiado la vida de Adrián, sino también la de una familia entera. Así, en esa mansión donde antes reinaba el silencio y la tristeza, ahora resonaban las risas y los pasos de un niño que aprendió a caminar gracias a una mujer que nunca se rindió. Y aunque nadie podía prever el futuro, una cosa era segura: el amor y la esperanza siempre encuentran la manera de hacer lo imposible realidad. El tiempo siguió pasando, y con cada día que transcurría, Adrián se volvía más fuerte. Su andar era cada vez más firme, y su confianza en sí mismo crecía. Mariana, con su dedicación incansable, se convirtió en mucho más que una empleada doméstica. Era una guía, una amiga, un pilar fundamental en la vida del pequeño. Don Ernesto, aunque al principio fue renuente a mostrar sus sentimientos, comenzó a comprender que el éxito no solo se mide en cifras ni en contratos, sino también en los pequeños milagros cotidianos que transforman vidas. La relación entre padre e hijo mejoró, y la familia empezó a reconstruirse, tejida por la esperanza y el esfuerzo conjunto. Un día, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Mariana llevó a Adrián a un parque cercano. Allí, rodeados de árboles y risas de otros niños, Adrián dio sus primeros pasos sin ayuda. Fue un momento simple, pero cargado de un significado enorme. Mariana lo observó con orgullo mientras Adrián sonreía y gritaba de alegría. Ese instante quedó grabado para siempre en la memoria de todos, porque no solo era la victoria de un niño que había aprendido a caminar, sino también la prueba de que la fuerza de la voluntad y el amor pueden derribar cualquier barrera. La historia de Mariana y Adrián se convirtió en un ejemplo de perseverancia y esperanza para quienes la conocieron. Y aunque la vida siguió presentando desafíos, esa familia había descubierto que lo imposible solo tarda un poco más en hacerse realidad cuando se tiene fe. Así, en un mundo donde las dificultades parecen infinitas, la valentía de una mujer venezolana cambió para siempre el destino de un niño y de una familia entera.